un cordial saludo a todos nosotros. A continuación vamos a socializar los hallazgos de diferentes lecturas y vamos a hacer una reflexión sobre la importancia para nuestra profesión. A continuación inicia la compañera Camila. Bueno, buenas noches, profesora. El tema que me corresponde es la intervención como eje teórico metodológico del trabajo social por Ángela María Quintero Velázquez. Bueno, con este tema pienso y me parece que la intervención social y familiar es muy importante porque debemos pasar a actuar, ya que cada día vemos en la sociedad que necesitamos más tejido social, desde los niños, jóvenes y adultos, y debemos empezar a actuar como profesionales, debemos educar y hacer partícipes de esos proyectos lúdicos, educativos y de emprendimiento a miles de jóvenes que necesitan salir de su zona de confort, a descubrir un mundo donde esté alejado de muchos problemas sociales que afectan su crecimiento personal, afectan la educación, relacionarse en sociedad y tener pues una vida social mejor, porque ahora vemos que muchos jóvenes por falta de oportunidades es donde caen en las drogas y todo eso, y es ahí donde debemos intervenir en estas personas. Buenas noches para todos. Mi tema corresponde al carácter dialógico de la intervención y la investigación en el trabajo social. Pues básicamente quería definir la intervención social como un proceso construido, planificado para la consecución de un cambio, en el que debemos implementar estrategias, métodos y técnicas que son específicas y que nos permiten entender los problemas por los que pasa la sociedad y las comunidades que los viven y pues que se ven afectadas. La investigación del trabajo social puede estar fundamentada en varias cosas, en resultados de prácticas, en resultados y evidencias de procesos de acción participativa y ya vividos. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se convierte pues en un eje primordial para la intervención en nuestra profesión. El trabajo social en este momento debe avanzar en la comprensión de intervención y sus posibilidades desde varios contextos. Entre ellos está el político, el económico, el social y el cultural, teniendo en cuenta que todos ellos hacen parte del logro de los objetivos y las metas. Esto se relaciona directamente con una profunda vocación por transformar el bienestar del ser humano, la calidad de vida, todo lo relacionado con el cumplimiento de los derechos de toda la población. Básicamente el objetivo del trabajo social para mí no puede reducirse solamente a una problemática, debe ubicarse desde un ámbito complejo de lo humano, de los cambios de la sociedad, de la vida cotidiana. Se deben identificar las condiciones de las posibilidades tanto profesionales como institucionales para la articulación adecuada y darle una adecuada intervención a la investigación en el trabajo social. Muchas gracias.
Andrés, tiene el micrófono apagado. Bueno, vamos a iniciar con la intervención profesional en relación con la cuestión social, el caso del trabajo social. Entonces hablaremos de la intervención en el trabajo social, que es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Para ser más concreto, es tomar parte en un asunto y también interceder o mediar por alguien con el fin de orientarlos a que se superen y superen los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida, y así disminuir los problemas sociales, económicos y políticos. Con respecto a la cuestión social, esta expresión diseñada en Europa en el siglo XIX intentó recoger las inquietudes de los políticos, eh, de los intelectuales y religiosos frente a diversos problemas sociales, entre ellos la pobreza y la mala calidad de vida de la clase trabajadora. Por otra parte, el trabajador social debe afianzar el compromiso con los sectores populares, ya que muchas de sus voces han sido poco escuchadas, mucho menos estudiadas y la mayoría de ellas nunca rescatadas del olvido. ¿Debido a qué? Debido a su escasa capacidad para hacerlas visibles. Poco sabemos sobre ellas, ¿cierto? Por eso el trabajador social debe tener una mirada ampliada en los sectores populares para encontrar dimensiones de la vida cotidiana de la gente corriente, acerca de sus modos de lucha y a veces de la simple subsistencia de los sectores. ¿Qué sectores? Los sectores más vulnerables de la sociedad. También es importante mencionar que existe una línea lógica de intervención, que son 3 etapas, que es el estudio, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Tomando de qué? Tomando como una base fundamental de la intervención del profesional, que permite encontrar respuesta final por medio de las evidencias extraídas de la realidad. Ahora preguntémonos, ¿de dónde surge el trabajo social y la intervención profesional? Surge en el escenario histórico producto de la industrialización y la inmigración después de guerras y luchas sobre la pobreza. Así entonces, mostrando una transformación que ha sufrido la sociedad para convertirse en una sociedad de mercado. Esto quiere decir que la cuestión social crea la relación de capital-trabajo, quedando más claro los modos de orden, un orden económico, social, cultural y político. En este orden de ideas, la intervención profesional, la cuestión social debe ser analizada, también que en clave política. ¿Por qué? Porque ellos gestionan los activos del Estado, permitiéndoles resolver las problemáticas dentro de las sociedades que están inscritas a estos. Existen normas y leyes que obligatoriamente se deben de cumplir, claro. Bueno, hay unos antecedentes de intervención profesional y la cuestión social. Hablemos del régimen oligárquico liberal. Con respecto a este régimen, las condiciones de legalidad y paz, se crea un marco jurídico. Al igual, unas instituciones se encargan de ordenar y canalizar los conflictos sociales. Por lo tanto, el Estado debe de institucionalizar los problemas sociales a través de las acciones donde se benefician los grupos sociales. Hay un debate de la cuestión social, hubo un debate. Ese debate trata de un conjunto de ideas reformistas, impulsadas por los intelectuales, los académicos y catedráticos, quienes participan también de la actividad política, los políticos, los católicos intelectuales y la jerarquía eclesiástica. Este se trató del trasfondo político que tiene en su desarrollo y deviene de una fuerte crítica al Estado que hace viejo para enfrentar la nueva agenda social con las exigencias del proceso de construcción nación-estado en el siglo XX. La preocupación de la cuestión social pasa de ser un tema meramente moral a un problema político. Las diversas posiciones ideológicas. Hay movimientos sociocatólicos,
¿cierto? Entonces, por otro lado, las intervenciones son acciones que tienen un sentido de ayuda y práctica de caridad. De este modo, cabe destacar el movimiento social. ¿Qué movimiento? El social católico, que se enfrentó al liberalismo, acusando de haber prohibido el empobrecimiento espiritual, ya que de este modo se centró en los principios cristianos, teniendo una acertada y segura solución para las inspiraciones de una sana y pura moral. ¿Cierto? Por otro lado, tenemos el socialismo y la cuestión social. Las ideas socialistas surgen con los inmigrantes a causa de la superioridad de la raza. Por lo tanto, los intelectuales del liberalismo, introdujeron un conjunto reformista, un conjunto de reformas sociales. ¿Para qué? Para enfrentar los conflictos sociales y la cuestión obrera, encontrando un acuerdo para elaborar el Código Nacional de Trabajo. Por eso los trabajadores sociales a veces van muy de la mano con ese Código Nacional del Trabajo. Para terminar, en esta carrera profesional como trabajador social, se va a aprender mucho más en las esferas políticas, económicas y sociales, compañeros. Debemos de analizar la problemática que se presenta en la sociedad, ya sea en forma individual o colectiva, para poder intervenir y resolver las dificultades que se dan en el diario vivir, acatando las normas políticas, pero también haciéndole resistencia y estar en continuos cambios de acuerdo a las exigencias de la sociedad. Listo, buenas noches. Yo sigo con el mismo tema de Andrés, que es la intervención profesional en relación con la cuestión social. A mí me tocó una parte muy buena para nosotros, futuros trabajadores sociales, que es la parte de la asistencia, de la intervención, pero asistencialista. Este libro nos habla de la intervención, de cómo en un tiempo fue vista la intervención y manejada por las damas de la oligarquía, que eran las mujeres adineradas. Y ellas creían que con la intervención, pero no era intervención, era asistencias, eran dar dinero, dar zapatos, dar ropa. Ellas creían que con esta asistencia ellas iban a tener un regalo celestial, iban a recibir, pues como parte de esa asistencia, iban a recibir una respuesta divina. Entonces, este era el modo de asistencia que ellos tenían. Y con esto la respuesta a esto fue que aumentaron los pobres, los vagos, y con vagos pasaron a delincuentes. Entonces, este modelo de intervención pasó a ya ser las visitadoras de higiene social. Las visitadoras de higiene social fueron las que empezaron con la intervención social, que ya fue visto el trabajo social como un enfoque ya científico, con un enfoque paramédico y jurídico, que fue donde empezaron las primeras escuelas de trabajo social. Y con ellas empezó a tomar el individuo como sujeto autosuficiente y autónomo, capaz de generar sus propios problemas, pero también de generar sus soluciones. Con esto surge el estado de bienestar. El estado de bienestar, muchachos, es el Estado, lo que proviene del Estado, que es un concepto político y económico, que es donde ya empieza a intervenir el Estado. Ya con esa intervención del Estado ya se empiezan a ver diferentes maneras de intervención, que son las maneras de intervención de sujeto y de sociedad, que es el caso, la intervención de caso y la intervención de grupo. Ya con esto se empiezan a ver el servicio social empieza defendiendo la pobreza, unificando las instituciones de acción social, y ya se empiezan a tener más beneficios para la clase obrera. La clase obrera y los migrantes, que habla de los migrantes. Y también empiezan a contar ya con servicios de salud, de educación, de vivienda, y con ella empiezan a tener servicios de ambulancia, de medicina domiciliaria, pero todo esto fue dado a muchos errores que fueron pasando pues con los cambios de presidentes y con varios cambios políticos.
Para el trabajo social esto es muy importante, muchachos, porque esto nos muestra los orígenes del trabajo social, cómo se intervino en ese tiempo y cómo se está interviniendo en este momento. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a compartir un poquito acerca de la intervención profesional en relación con la cuestión social. Esto se dice que es una transformación que se creó a partir de las protestas de la cuestión social, y dichas protestas fueron las coordenadas pues que estructuraron el campo problemático al que se enfrentaban las personas. La cuestión social la entendemos en este libro como el campo problemático que tenían las personas, que era la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad a la que se enfrentaban en su diario vivir. Y es aquí pues donde podemos observar la importancia del trabajador social, donde él interviene prestando atención primeramente al origen del campo problemático, y se dice que lo hace en términos generales a los sectores pues sociales que acumulaban mayores desventajas y posiciones de vulnerabilidad, los más afectados, tratando de que pues estas personas tengan una mejor calidad de vida. Gracias. Hola, muy buenas noches. En mi- en mi pedazo de lectura nos habla sobre que el trabajo social en el tiempo de antes no era reconocido como misión, e incluso hubieron oposiciones por parte de la iglesia, ya que pues para ellos no quería ser reconocido como una profesión. También decía que el trabajo social es intervenir en las problemáticas sociales que emergen en el entorno. Esta trabajo social no la reconoce al decir que era una profesión, y esto fue por parte de la iglesia. Eh, aunque por parte, aunque el trabajo social en ese tiempo también era, o sea, era muy utilizado, ya que estaba dirigido a las necesidades, a las problemáticas sociales, pero pues como también se involucraba un poco la política, para ellos no debía ser reconocido como una profesión. En muchas ocasiones nos dice que el trabajo social se encargaba de prevenir y hacer asistencia de mejorar la calidad de vida de las personas. También nos habla de intervención comunitaria, y para ellos esto no está dirigida a una sola necesidad, sino a una comunidad, o sea, a atender muchas necesidades. Un ejemplo sobre la política argentina nos dice que estaba marcada por periodos del capitalismo, del neoliberalismo, donde había mucha violencia. Incluso nos dice que era una etapa muy sangrienta, donde la clase obrera se manifestaba violentamente para exigir sus derechos. Además de que estos periodos estaban marcados por gobiernos eh, de fuerza armada, o sea, de ejércitos. Y aunque hubo un tiempo otros periodos en los que también se involucraron como más pacíficamente, aún seguía el proceso del capitalismo. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrea España. La temática que me correspondió o que nos correspondió en el grupo es políticas sociales y trabajo social. En torno a este libro podemos darnos cuenta más que todo que estas políticas sociales se producen desde las décadas de los 70 acerca de la naturaleza del significado y la función que cumplían las políticas sociales
y de las habilidades de estos estados en torno al bienestar de una propuesta neoliberal. Brindando este libro, más que todo, las relaciones existentes entre el trabajo social y las políticas sociales y cómo estas políticas aportan lo que son en las ramas sociales, siendo estas políticas más entendidas como un conjunto de medidas que ayudan a asegurar la satisfacción mínima de algunas necesidades vitales, ya van ligadas al desarrollo de un Estado, ¿sí? En donde ese Estado es el que brinda siempre el poder ante unas comunidades, ya sea vulnerables o no vulnerables, teniendo en cuenta el desarrollo integral y pues logrando alcanzar más que todo estas políticas sociales en torno al bienestar y lo que es la justicia de la igualdad y las oportunidades. Haciendo una relación en torno a lo que son las políticas sociales, el trabajo social viene desarrollando las capacidades, más que todo en algunos individuos o grupos sociales en los cuales la toma de decisiones afectan a mejorar, digamos, las actividades económicas con diferentes intereses y en torno a la voluntad de quien dispone de esa capacidad de intervenir en diferentes poblaciones o grupos sociales en donde se buscaría mejorar algunas calidades de vida. En torno a ella, esas políticas particulares siendo pues las más prioritarias, salud, vivienda, seguridad social, promoción social, lo que es la asistencia social, encaminadas a lo que son las clases y los grupos sociales, en donde esos son capaces de realizar más que todo o van encaminados a buscar un bien común. Este libro nos brinda también lo que son, cómo aparecen estas políticas sociales y cómo la decisión del Estado van destinadas principalmente a mitigar algunos de esos efectos negativos en torno a algunas problemáticas sociales generadas por las desigualdades económicas. Es decir, que esas políticas pueden ser de un tipo políticos estatales o que pueden intervenir con unos fines de Estado y de la misma comunidad, generando pues más que todo el reconocimiento de esas políticas o de poder, pues, donde más que todo se puedan cumplir la finalidad de satisfacer algunas necesidades vitales en el desarrollo de ese Estado social de derecho. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la parte de la cuestión social y lo que es el libro de pensar el trabajo social como una introducción, basándose en lo que es todo lo social, el trabajo social y como el avance de lo que es la revolución industrial. Y así como una introducción, como lo social alude entre las relaciones de los seres humanos, así digamos que permiten construir las diversas interacciones dentro de un tiempo, ¿sí? Así se basan, digamos, en un proceso o en un producto donde se definen lo que es la situación, el problema, la conversación o un relato, según, digamos, los avances que se ha generado y también la lucha que ha tenido por la política. También los componentes de una representación social, como se estructura a partir de la actitud de las personas, así haciéndola ver en un entorno social. Y a su vez, reflejándola pues en un campo de representación para expresar las ideas o los cambios. A su vez también representan la parte social que construye las informaciones y los conocimientos a través de la comunicación. Entonces podemos ver los diferentes avances según la revolución industrial que trajo consigo lo que es la tecnología, ¿no? Por otra parte, el trabajador social, ¿cierto? Es así como un operador da métodos y técnicas según estos cambios. También un objetivo que es el mirar las consecuencias o los efectos que ha traído consigo la revolución. Como digamos el objetivo o bueno mi percepción
así como las relaciones sociales se caracterizan por la producción humana, ¿no? Donde se desprenden unos diferentes significados para que así lo puedan interpretar las distintas personas. A través de ellas se reflejan, digamos, lo que es las conductas y las acciones. Por otra parte, también lo que es la realidad y el resultado en la construcción subjetiva de la persona. Y también vemos los diferentes lugares públicos según la necesidad de articular con los que luchan con la sobrevivencia, de poder alcanzar una vida más humana, justa y solidaria. El tema que me tocó fue política social. La política social se lleva a cabo de un reencuentro de los orígenes y conceptos de las políticas sociales. Establece que dichas políticas emergen del Estado capitalista y por ende se realizan una conceptualización de la naturaleza del Estado. Las políticas estatales también se relacionan algunas consecuencias y metodologías para la aplicación de políticas sociales. Como los indicadores también se buscan comprender la dinámica histórica de las políticas sociales. El Estado es un núcleo de poder y también se encuentran con mecanismos de acciones, reacciones donde se generan consensos de las leyes y se hace mediante y para satisfacer para la satisfacción social. Es donde también tenemos entendido que Latinoamérica se han generado políticas sociales desde las etapas del gobierno patrimonial, liberal, donde se desarrolla al final. ¿Qué se desarrolla al final? Lo que busca es adaptarse a las lógicas del poder y presidentes que se pueden generar en las políticas del desarrollo. Buenas noches, compañeros. Me corresponde la parte del trabajo social en intervención social. Para esto, profesión. Para el caso del trabajo social, que es lo que estamos nosotros estudiando, la dinámica del campo social, donde se ha ido configurando la profesión. Esta profesión en sí incide desde una perspectiva histórica. En el proceso que da cuenta de lo que lo define y a quienes se denominan como trabajadores sociales, o sea, quiénes somos nosotros. La identidad como esta implica una condición de estabilidad en el tiempo, producto de un proceso, también de una manera continua de construcción y reconstrucción. Con el paso ella se ha ido, se perfeccionó hasta poder llegar a ser una profesión hoy en día. La identidad profesional también apunta a las representaciones sociales que sobre una profesión se elabora en un campo como construcción social. Es decir, la identidad profesional se establece a partir de las interacciones y las prácticas que éstas generan bajo unas reglas de juego en el campo social. Con relación con quienes la ejercen, entre quienes la ejercen y frente a otras personas y frente a otras disciplinas también. El primer factor del trabajo social en tiempo y identidad. Una primera cosa que deberíamos memorizar corresponde a la historia de la profesión que ha identificado su origen en el surgimiento de un dispositivo de ayuda inspirado en la caridad de corte cristiano católico. O sea, antes
el trabajo social no se reconocía como una profesión, sino como la voluntad que tenía la gente de ayudar a otras personas, pero a veces solamente las ayudaban porque les nacían, pero en sí no había alguien que lo hiciera profesionalmente. Entonces, eso fue una necesidad. La segunda se relaciona con un encuadre sesgado que produjo a desestimar los desarrollos del trabajo social. Eso fue en el año 1970. Por considerarlos bajo la influencia del ideario católico asistencial. Eso fue porque algunos sectores de la profesión y acorde con el proceso de secularización se expresó, por ejemplo, no permitir valorar la importancia ética y política de la doctrina social de la iglesia. O sea, esta no debía influenciar en la carrera, en la profesión. Otra cosa que deberíamos de tener en mente es el pensamiento elaborado que existía en los años 70 y los 90, cuando se muestra el completo y verdadero trasbajo social. El asistente social es el protagonista de la acción que trabaja para las personas con necesidades materiales, las cuales son receptoras pasivas. Por otra parte, con la creación de asociaciones, se institucionalizó el servicio social como una profesión, como una acción más sistematizada en los derechos sociales de las personas. Un factor del trabajo social y es el interés y la práctica de la investigación de un trabajador social. Este se debe centrar en comprender y dar respuesta a los problemas sociales que dan solución al objeto de la intervención, ¿cierto? Lo que estamos pues, realizando. En este orden de ideas podemos decir que el trabajo social se ha surtido de muchas teorías y métodos de prácticas de diversas disciplinas y de muchas profesiones. En esta condición para desarrollo es propia la construcción de conocimientos e identidad de las distintas profesiones y disciplinas que se inscriben en las ciencias sociales. Para el caso del trabajo social, los nuevos ejercicios desarrollados sobre la construcción histórica de la profesión vamos de la mano con los estímulos de la sistematización de sus acciones y de intervenciones, lo cual ha generado producción académica de reflexión sobre los desarrollos y los profesionales. Un segundo factor del trabajo social es el factor de las ciencias sociales. Van ligadas ellas dos, el trabajo social y las ciencias sociales. Dicen que el trabajo social es una de las profesiones más jóvenes. Hay mucha gente que en realidad todavía no saben que existe esa profesión del trabajo social, pero en sí nos damos cuenta de que está funcionando más o menos hace unos 80 o 90 años esta profesión y que ella se nutre de los conocimientos, se ha formado las ciencias sociales, ellas siempre van de la mano. Y un tercer factor es el campo académico y la identidad profesional y el trabajo social. A partir de todos estos factores, se ha reflexionado acerca de la identidad de la profesión trabajo social. La historia del trabajo social se define como una profesión muy joven frente a otras que hace parte de las ciencias sociales. La presencia mayoritaria de mujeres pues, frente a otras de este caso. El interés histórico de la profesión de responder a los problemas sociales y la posterior cuestión social. El trabajo social se encuentra inscrito en el a partir de una taxonomía de clasificación de distintas profesiones en el subcampo, siempre de las ciencias sociales.
Ya. Buenos días para todos. Mi nombre es Luz María Acevedo Cáceres, estudiante de Trabajo Social. El subtema que me tocó es objeto. Me tocó el libro. El libro se llama Apuntes sobre el objeto en el trabajo social, de Teresa Samanillo. El año de publicación del cuaderno del trabajo social fue en 1999. En este artículo nos da la clara idea de un elemento central del objeto del trabajo social, más compleja a simple vista de intervención, en el campo profesional y en el ámbito de estudio sobre la interrelación entre un individuo y la sociedad, que enfoca el objeto de los problemas reactivos del individuo, es decir, las reacciones y las experiencias de la vida, los cambios desfavorables en las condiciones que participan en el problema, las necesidades, la falta de limitaciones que identifican las necesidades y las experiencias, la cooperación y participación. Este problema radica desde el lenguaje y domina intuitivamente utilizarse como instrumento neutral. En materia de los servicios de trabajo social pueden ser considerados como sistemas expertos, sociedad moderna, donde los vínculos de confianza básica son los procesos de identidad, siendo una tradición existencial. De acuerdo a una parte que nos hizo Ituarte en 1980, dice que toda situación de carencia o necesidad del ser humano a nivel individual facilita familia, grupal o comunitario que impide o dificulta el normal desarrollo de las potencialidades del hombre en relación consigo mismo y su entorno, el desarrollo del entorno social de cara a la consecución del bienestar social. Bueno, mi reflexión acerca de, basándose en mi profesión, es que nos da un claro ejemplo de cómo nosotros podemos intervenir, de que tenemos que hacer una investigación para poder intervenir ante cualquier problema, sea en una comunidad o en diferentes ámbitos que se nos pueden presentar de acuerdo a nuestra profesión. Ver las necesidades sociales, la falta de recursos en general. Yo creería que es un buen libro para tenerlo en cuenta, un buen artículo, y llevarlo, digamos, como en sí a una parte, tenerlo a la mano y enfocarnos también como a tener todas esas ideas que nos aporta el artículo de Teresa Samanillo. Gracias. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Marcela López Úsuga, estudiante de Trabajo Social de primer semestre. Y el tema que me tocó fue Introducción al Trabajo Social, del autor Tomás Fernández García. Bueno, acá nos dice que el trabajo social es la acción y la profesión donde se basa fundamentalmente el conocimiento científico y las destrezas para tú comunicarte pues como con los demás personas, la relación humana, para así saber cómo llegarle a tipos de comunidades o grupos de personas. También nos dice que nos ayuda, también nos dice que las conflictivas, cómo tratar de solucionar una problemática conflictiva, desde dónde se producen, por qué se evolucionan. También dice pues que el trabajo social es una disciplina que nos lleva a formar grandes personas. Bueno, esta sería pues como mi introducción a este libro. La idea principal pues como del libro de este autor es como identificar las ramas pues que tiene el trabajo social frente a las comunidades y cómo surgen las problemáticas, pero pues no solo cómo surgen, sino también cómo evitar esos tipos de problemáticas. Esto sería pues como mi aporte.
Listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Manrique, estudiante de Trabajo Social del primer semestre. El texto que me tocó es La vulnerabilidad de lo social, una mirada a 3 discursos sobre lo vulnerable, de César Alexis Carrera. Bueno, la vulnerabilidad de lo social es un término utilizado para describir la inhabilitación de los derechos de las personas, organizaciones o sociedades en situaciones muy extremas. Es importante saber ese concepto para poder entender el texto. El concepto de lo vulnerable se utilizó inicialmente con enfoques de riesgos geográficos, es decir, en emergencias asociadas a los desastres naturales. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, esta categoría ha sido bastante difundida en la escena política, principalmente en relación con las reformas políticas, sociales y económicas. Después de un tiempo, de las 2 décadas, comenzaron a asociar el concepto a grupos o poblaciones afectadas en sus condiciones económicas, con la irrupción del creciente modelo neoliberal. Bueno, desde estos planteamientos hacen alusión a la posibilidad de que las poblaciones con menos capacidades de acomodación a la coyuntura económica se clasifiquen dentro de los niveles de vulnerabilidad económica y a la vez social. Lo que puso en desventaja competitiva frente a las otras poblaciones que sí eran capaces de lograr dicha adaptación a los cambios y adversidades del sistema. Entonces, la vulnerabilidad social es el resultado de los impactos. Esa es la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos o obtener beneficio de ellos. Nosotros como trabajadores sociales entramos a analizar los efectos y así hacer la erradicación del problema, tras un análisis consecutivo de todo esto que se iba dando. Entonces es allí cuando nosotros entramos como trabajadores sociales. Sí. Buen día para todos. El día de hoy voy a exponer como tal trabajo y conflicto social, el cual es el libro de los carreros de Córdoba y sus emociones en conflicto. Este libro nos está indicando o nos muestra como tal el conflicto que se presenta en la ciudad de Córdoba, en Argentina, en las últimas décadas, lo cual dice que los carreros son, acá en Colombia, pues podemos decir que son como los recicladores. Entonces ellos eran los encargados, igual en una carreta, alada por un caballito, encargados de reciclar como tal las basuras. Entonces ellos, a raíz de que eran discriminados, maltratados según eso porque eran animalistas y todo eso, entonces ellos decidían era salir a la madrugada. Quiere decir que ahí comienza el conflicto, ellos sentían vergüenza de su trabajo, la aceptación que presentaban como tal a ser rechazados ante la comunidad. Ese sería como tal, es un libro súper corto, 14 páginas nada más. Compañero, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Carreño Castiblanco. Vamos a realizar la actividad del encuentro sincrónico. Bueno, el subtema que me correspondió a mí es intervención. La actividad era trabajo social, indisciplina de las ciencias sociales, posicionamiento de un saber a ser emancipador. Bueno, ¿qué puedo decir de esto? Esto se genera como una suerte de exclusión de saberes, conduciendo al trabajo social a un ejercicio permanente de búsqueda de anhelado estatuto epistemológico, configurándose como saber subalterno, que paradójicamente en las disertaciones actuales de las ciencias sociales, asociados a orientaciones de cortes críticas y compresivas permanentes, situar una nueva epistema asociada con un saber hacer emancipador. Disertaciones y convergencias sobre el surgimiento del trabajo social. Puedo decir que esta visión del proceso de formalización
del trabajo social, si bien coinciden en interpretar la concepción evolucionista de las acciones de claridad y filantropía industrial. Por lo anterior, adicionalmente ratifico que el proceso en mención se gestó en el marco del surgimiento de las ciencias sociales, adscrita al proyecto de modernidad. Muchas gracias, compañeros. Hola, buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Mi nombre es María Fernanda Teortúa Pimienta. Hoy les vengo a hablar sobre la naturaleza del servicio social. Mi categoría es objeto. Lo primordial que les puedo decir de la naturaleza del servicio social es describirlo en una palabra que es especificidad, que es la relación entre el individuo y su espacio cotidiano. O sea, nosotros como individuo, cómo nos relacionamos día a día en la casa, en la calle, en el trabajo, en la familia. También quiero aportarles que nosotros como trabajadores sociales debemos saber intervenir en los ámbitos económicos, sociológicos, políticos y de la relación y del servicio social. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre estar en la búsqueda de un desarrollo para el bien mutuo. También tenemos que estar en la capacidad de poder analizar una problemática social. ¿Y con qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros al realizarlo nos podamos describir como un buen trabajador social, como un trabajador social que aporta a una sociedad que está en crecimiento, que está en desarrollo, que día a día descubre su entorno, que día a día estamos en pro de mejorar muchas situaciones que se nos presentan en nuestras vidas, situaciones como las situaciones políticas, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en el país con la reforma, no solo en lo político, sino también en lo económico con esta pandemia, en las relaciones sociales que muchas veces vivimos en el trabajo porque no siempre tenemos la misma actitud y entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Tener como esa buena empatía con el ser, con el ser individuo, con el ser que comparte, con el ser que no tiene las mismas condiciones que muchas personas, pero estamos en pro de eso, de mejorar la situación. Y ese es mi aporte pues, para el tema que me tocó a mí. Mi nombre es Estefania Araujo y voy a aportar mi concepto de lo que expuso la compañera María Fernanda. Yo creo que el trabajo social, estoy de acuerdo con ella con que el trabajo social está en pro del bienestar de las personas, porque nosotros velamos por las personas, las comunidades vulnerables, los individuos. Trabajamos en individuos, grupos o comunidades. Como principio regulador tenemos trabajar por la desigualdad entre clases y entre personas que tengan estos problemas, porque el trabajo social se centra en los problemas sociales. Gracias. Bueno, mi nombre es Estefania Araujo, pertenezco al programa de trabajo social en la Universidad Católica del Norte y mi categoría es objeto. Les voy a hablar sobre el trabajo social y las ciencias sociales. Ese es el título como tal, trabajo social y ciencias sociales de la reconceptualización al método crítico. Entonces, primero pues como que les voy a dejar claro qué significa reconceptualización y qué significa método crítico.
La reconceptualización es como la modificación que ha tenido el objeto del trabajo social a lo largo de la historia, y el método crítico es como el análisis que hace el lector o el análisis propio hacia una lectura, hacia un contexto, es como la opinión personal del autor, del lector. Bueno, la reconceptualización del trabajo social tuvo 3 etapas. Dentro de estas 3 etapas fue un lapso de año de 1965 a 1975. El fin de este movimiento fue, como les digo, buscar la separación de los dogmas, o sea, de las creencias que tenía el poder de la Iglesia Católica, porque ellos tenían como beneficencia de dinero. Entonces esto llevó a que los hombres oprimidos se rebelaran contra los mecanismos de explotación y la injusticia social. Y con esto se redujo la liberación de los pueblos. Bueno, les voy a comentar un poquito. El trabajo social hace parte de las ciencias sociales y, como les decía, su objeto quiere decir su objetivo. El trabajo social son los problemas sociales, ya sea en un individuo, en un grupo, en una comunidad, según los autores que escribieron este texto que yo leí. Mostrando también los límites de las protestas por desacuerdo por el movimiento de reconceptualización. Para plantear la necesidad del trabajo social, de pensar el trabajo social en el marco de las ciencias sociales, se realizó una diferenciación entre el análisis social y la intervención. La intervención tiene una estrecha vinculación con la concepción positivista de lo social. Solo a partir de analizar el modo en que las ciencias sociales operan sobre lo real, será posible establecer el lugar del trabajo social. O sea, a partir de analizar cómo operan los trabajadores sociales, podemos decir qué lugar ocupa como disciplina científica en el mundo actual. Bueno, les voy a dar como unos conceptos del trabajo social. Se dice que Teresa Manzanillo en 1992 afirma que no es un científico el trabajo social, la actividad de los trabajadores sociales. Ella dice que existen trabajadores sociales con dificultades para definir el objeto de su disciplina, y si se les preguntara con qué teorías trabajan, y desde qué modelos de intervención actúan, pues las respuestas serían preocupantes. También David Woman afirma que cuando a la práctica profesional le quitamos la teoría, entonces solo nos queda el sentido común y la experiencia acumulada. O sea, es bueno para nosotros llegar a la práctica, tener teoría, pero es insuficiente solamente trabajar desde la práctica o desde una opinión personal y dejar la teoría al lado. Entonces siempre es importante tener la teoría y la práctica. El trabajo social transita de profesión a construirse como disciplina científica desde las ciencias sociales críticas, cuyo campo de investigación se refiere a las expresiones cotidianas de la inequidad social, al acceso desigual de las oportunidades y de todo bien de consumo. Esto hace que se obstaculice el disfrute pleno de los derechos humanos. Los autores de este texto
sostienen que existen diversos trabajos sociales y que cada uno tiene unas características. Entonces, uno de ellos es el de tipo asistencial. Este está enfocado en lo clínico, en el servicio social, en la ayuda y en la gestión de necesidades o elaboración de los consejos. Y también tiene como un enfoque psicológico. También existe un trabajo social de raíz tecnocrática. Este se entiende como la aplicación de técnicas de trabajo con individuos, grupos y comunidades. Y se orienta hacia el método de caso, de grupo y comunidad. Entonces, lo que yo entendí es que la disciplina del trabajo social se propone formar profesionales capaces de abordar críticamente y de proponer alternativas en el campo de intervenciones sociales. Entonces, pues la conclusión es que como que tenemos que ser muy autocríticos a la hora de intervenir en determinados casos como trabajadores sociales. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Michelle Dayana Lizarazo. Me tocó el subtema movimientos sociales. Pero primero quiero hacer el aporte de la compañera Stephanie Araújo sobre su tema. Tienes mucha razón. Creo que el trabajo social se basa en eso, en que nosotros, no tanto como profesión, sino como personas, debemos aportarle a los demás unas herramientas, a los grupos y a las personas, para que ellos mismos puedan promover un cambio, ¿sí? Tenemos que ser muy críticos a la hora de hacer las intervenciones, tener conocimientos del trabajo social, de todo como profesionales. Pero más que todo, quería aportar pues que el trabajo social, no verlo tanto como una profesión así como tan de prestar un servicio, más que todo es como de prestar herramientas, conocimientos para que los grupos sociales puedan generar un cambio en sus vidas. Ahora sí, el tema que me tocó, el sujeto fue movimientos sociales y trabajo social, enredos necesarios. Bueno, en ellos habla de los diferentes, trabajos finales de grado de los estudiantes de una universidad en el área de trabajo social. Y cómo podían estos aportar a los grupos sociales emancipados. Los grupos sociales emancipados son los grupos sociales que buscan un cambio, que quieren liberarse, quieren tomar ellos sus propias decisiones y no pertenecer a ningún grupo que por ejemplo, los explote, los agreda o quiera que hagan su voluntad. También habla de los diferentes tipos de violencia, la violencia hacia las personas, la violencia cultural, los diferentes tipos de explotación. Debido a todas estas injusticias hacia las personas, se han creado los movimientos sociales. Estos movimientos sí quieren generar un cambio para la sociedad. También habla mucho de las opresiones hacia estos movimientos sociales. Los discriminan mucho, los agreden. Entonces, lo que yo quería aportar, compañeros, era que desde el trabajo social debemos trabajar de la mano con los movimientos sociales emancipados para generar cambios en la sociedad, para que no haya tanta discriminación ni tanta violencia
para que las personas de hoy en día puedan tener la libertad de elegir o de sentir las cosas sin ser juzgados. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. Me presento, Daisy Andrea España. Les voy a hablar sobre, más que todo, de la categoría de conceptos en torno a un libro de políticas sociales y trabajo social, el cual lo leí. Pero antes de iniciar con mi tema, voy a dar a conocer un concepto más que todo, o darle algunas pautas de lo que la compañera Michelle habló en torno a su tema. Ella nos habló mucho y voy a hacer referencia más que todo a los diferentes tipos de violencia que se vienen generando en torno a algunas problemáticas sociales desarrolladas en nuestro entorno, ¿sí? En este caso, ella nos habla mucho de lo que es los grupos emancipados, los cuales buscan más que todo lo que es la protección de esos derechos violados en torno a personas que han sido objeto de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, violencia de género, entre otras violencias que se pueden dar. Y para ello me pareció muy importante que se crean esos movimientos sociales en torno a la defensa de esos derechos, más que todo, y que haya la defensa de esos mismos derechos para la protección de aquellas comunidades que en algún momento son vulneradas. Ese es mi aporte para Michelle en torno a lo que ella comentó, y continúo con lo que son las políticas sociales y lo que es el trabajo social. Pues más que todo, este libro nos está brindando algunas relaciones existentes entre el trabajo social y las políticas sociales, y cómo esas políticas sociales van aportando a las relaciones de las ciencias sociales en torno a ella. Nos habla que estas políticas sociales inician desde la década de los 70 acerca de una naturaleza y significado en función del cumplimiento de esas políticas sociales y de las debilidades de los diferentes estados y del bienestar de algunas propuestas neoliberales que se dieron en ese entorno. Estas políticas sociales, más que todo, son entendidas como un conjunto de medidas que aseguran más que todo la satisfacción mínima de algunas necesidades vitales, van ligadas al desarrollo de un estado y de un bienestar social, teniendo en cuenta el desarrollo integral, logrando alcanzar que esas políticas sociales brinden un bienestar de justicia y de igualdad de oportunidades a ciertas intervenciones en diferentes poblaciones o grupos sociales a los cuales la calidad de vida no es muy buena. Entonces, estas maneras de políticas particulares están ayudando más que todo a buscar el bien común y no el bien propio, en donde buscan más que todo la seguridad en salud, seguridad social, la promoción social, la asistencia social, encaminadas a diferentes clases y grupos sociales, los cuales pueden realizar un bien común, como lo dije, y donde más que todo algunos intereses van buscando competencia entre diferentes individuos y buscando lo que es la decisión de un fuerte apoyo y solidaridad en un sistema de poder que venga dado por políticas competitivas. En resumen, pues eso es como tal lo que nos presenta este libro y lo que nos presentan los diferentes autores en torno a esas políticas y las decisiones del Estado, cómo van destinadas principalmente a mitigar algunos efectos negativos de esos problemas sociales que se vienen dando de generación en generación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Mi nombre es José Mendoza, pertenezco al primer semestre de Trabajo Social. Para esta materia de Fundamentos de Trabajo Social me corresponde el subtema para el concepto de riesgo a través de una publicación realizada por una revista de trabajo social, y un autor para esta publicación
quien es Alejandro Mariatti, licenciado en Trabajo Social de la Universidad de la República. Es una publicación con base en trabajo social, en intervención social, que tiene como título Confluencias del concepto de riesgo en el quehacer profesional. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es el concepto de riesgo? El origen de la palabra y concepto de riesgo a la fecha es totalmente incierto, por lo que se asume que es relativamente reciente y desarrollado a partir del enfoque dominante o tecnocrático y de una corriente alternativa a la cual pertenecen las ciencias sociales. Actualmente el estudio de riesgo abarca campos variados de las ciencias, que ha llevado a múltiples interpretaciones y acepciones generadas por la formación profesional, experiencias y percepción individual de quienes las han formulado, causando confusión y colimita. Aún así, cuando se reconoce como una connotación antropocéntrica al término riesgo y los asociados a este, a la fecha no se ha logrado un consenso para desmitificarlo. En ese contexto es conveniente que como mínimo la definición de los términos empleados en el ámbito científico sean reconocibles por la población con el mismo significado, puesto que estos se incorporan en los estudios de gestión de riesgo en los cuales se plantean las medidas preventivas para evitar desastres y consecuentemente un error consecual contraproducente. En la actualidad vivimos en la sociedad de riesgo, una sociedad que se caracteriza por grandes cambios que de forma constante y rápida atraviesan nuestra existencia. Dos características ampliamente consensuadas y admitidas como evidentes de la llamada sociedad postmoderna. En este mundo a contrarreloj en el que nos toca vivir, el hombre se esfuerza por sobrevivir a las catástrofes y diferentes riesgos localizables, muchas veces indefinidos con dimensiones no previstas. Proliferan instrumentos de previsión y tratamiento del riesgo en todos los ámbitos. Este texto trata sobre las influencias del concepto de riesgo en el quehacer profesional, tendencias teóricas de las ciencias sociales contemporáneas. Nos trata de demostrar que las ciencias sociales hoy en día responden a nuevos parámetros de reflexión impuestos por las grandes transformaciones que el mundo ha conocido durante las últimas décadas. También las coordenadas tienen que ver con la ruptura de los marcos nacionales estrechos en que estas disciplinas se desarrollaron durante décadas, así como la exigencia ineludible de establecer relaciones entre diversas disciplinas, o también conocido como la transdisciplinariedad, y la importancia de superar la polarización en términos de posiciones éticas y políticas. Todas esas características se ilustran como ejemplo del marxismo, una corriente que se ha desarrollado en el mundo anglosajón de las últimas décadas. Otro concepto que maneja otro de los participantes en esta publicación es que la trata como el asentamiento insuficiente o también como la individualización. No se refiere al individualismo, ni al aislamiento, ni a la soledad, ni al atomismo. Se refiere a un proceso a través del cual las personas se revinculan con nuevas formas de la sociedad en sustitución a las antiguas, en las cuales se ven obligados a producirse, representar y combinar por sí mismos sus propias biografías. Es decir, luego de quitarles las funciones clásicas al Estado, lo devuelve a un lugar garante último en caso de emergencia. Esto no solamente es muy abstracto y genérico, sino que también lo convierte al llamado principio de la supervivencia, el cual es del capital, porque día a día mueren hombres y mujeres por condiciones adversas a cualquier situación. Aún así también lo podemos llevar a la pandemia mundial que vivimos actualmente por el coronavirus, y a lo cual muchas de las personas seguramente cuando hacen una huelga de trabajadores amenaza la acumulación o también amenaza a la estabilidad, el Estado la declarará como la esencialidad de los servicios contra la explícita intención de quebrar la organización de un enemigo no agotado. Esa es mi participación. Buenas noches, compañeros. Mi aporte para el compañero José Mendoza lo veo desde el punto de vista que como trabajador social, a nivel profesional, me veo entre unos 7 u 8 años ejerciendo esta profesión.
es que los trabajadores sociales deben hacer ese acompañamiento a esas personas, a esas sociedades que por cuestiones de catástrofes naturales, ellos psicológicamente a veces se encuentran mal. Entonces, en esa parte como psicosocial, uno debe hacer ese acompañamiento. Con respecto al tema que me correspondió, qué pena, mi nombre es Andrés Emilio Chavarría Mazo. Me correspondió el libro de la intervención profesional en relación con la cuestión social. En este caso, el caso del trabajo social. Primero empecemos a hablar sobre la intervención en el trabajo social, que es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con personas y grupos y comunidades. Para ser más concreto, es tomar parte de un asunto y también interceder o mediar por alguien. ¿Con el fin de qué? Con el fin de orientarlos a que superen los obstáculos, esos obstáculos que le impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida. Y así disminuir los problemas sociales, económicos y políticos. ¿Listo? El subtema que me correspondió es la cuestión social. Con respecto a la cuestión social, esta expresión diseñada en Europa en el siglo XIX intentó recoger las inquietudes de los políticos, intelectuales y religiosos frente a diversos problemas sociales, entre ellos la pobreza y la mala calidad de vida de la clase trabajadora. La cuestión social es también llamada problemas sociales. Esta se clasificó y se jerarquizó por un orden establecido, dependiendo de qué, dependiendo de los intereses y necesidades de los sectores dominantes y según los estratos socioeconómicos de las clases trabajadoras, los inmigrantes y los sectores empobrecidos. Esto quiere decir, compañeros, que todos los grupos más vulnerables no se trataron de la misma manera que los grupos con más comodidad y de altos mandos. Eso explica que en todo proceso de desarrollo de una sociedad, no todas las cuestiones fueron atendidas con el mismo interés y en la misma dimensión. En este orden de ideas, para la intervención profesional, la cuestión social debe ser analizada también en clave política. ¿Por qué? Porque ellos gestionan los activos del Estado, permitiendo resolver las problemáticas dentro de las sociedades que están inscritas a estas. Obvio, existen unas normas y leyes que obligatoriamente se deben de cumplir. Hay una parte que es del desarrollo capitalista y la cuestión social. La cuestión social se manifiesta en esta etapa en procesos de constitución de la clase obrera con mano de obra de inmigrantes, trayendo manifestaciones de la cuestión social en diversas necesidades, como vivienda y salud. La alta concentración urbana trae aparejados otros problemas como el de criminalidad, mendicidad, alcoholismo y miseria. El proceso de desigualdades y el empobrecimiento de la clase obrera, ¿en qué siglo? En el siglo XIX generó un mayor desarrollo de la cuestión social. Hubo un debate de la cuestión social. Este debate trató de un conjunto de ideas reformistas, impulsadas por los intelectuales, académicos y catedráticos, quienes participaban también de la actividad política. Los políticos, los católicos y la jerarquía eclesiástica. Este se trató de un trasfondo político que tiene que ver en su desarrollo. ¿De qué viene? Viene de una fuerte crítica que al Estado, porque ya se está como poniendo viejo, llamémoslo así, ¿para enfrentar qué? Para enfrentar esa nueva agenda social. Por otro lado, tenemos el socialismo y la cuestión social. Las ideas socialistas surgen con los inmigrantes a causa de ¿qué? De la superioridad de la raza. Por lo tanto, los intelectuales del liberalismo introdujeron un conjunto de reformas sociales. ¿Para qué? Para enfrentar esos conflictos sociales y la cuestión obrera. ¿Qué encontraron? Encontraron un acuerdo
para elaborar el Código Nacional del Trabajo. Para terminar, y es como una reflexión, en esta carrera profesional como trabajador social, debo de aprender mucho más en las esferas políticas, económicas y sociales. Analizar los problemas que se presentan en la sociedad, ya sean en forma individual o colectiva. ¿Para qué? Para poder intervenir y resolver las dificultades que se dan al diario vivir. Acatando que unas normas políticas, pero ojo, pero también haciéndoles resistencias y estar en continuos cambios de acuerdo a las exigencias de la sociedad. Este fue mi aporte. Muchas gracias. Bueno, Daisy, con respecto a tu intervención, me parece una intervención muy diciente con base en las políticas sociales y de trabajo social, la cual se viene desarrollando en torno a las capacidades de los individuos y de los grupos sociales, y en donde esa calidad de vida y esas mismas diferentes poblaciones de los grupos sociales buscan mejorar algunas condiciones en torno a salud, a vivienda, seguridad social, promoción en salud, las cuales van encaminadas a las clases y los grupos sociales teniendo en cuenta el bien común, más que todo a algunos intereses competitivos de los individuos y los intereses involuntarios de quienes responden a esa capacidad para poder ayudar a esos fines comunes y de las decisiones que son la fuente de apoyo en ese sistema de poder, el cual se viene dando en torno a la política social competitiva. Gracias. Hola, bueno, mi comentario acerca de la lectura de mi compañero Juan José Carreño es que, claro, obviamente nosotros como trabajadores sociales debemos tener fundamentos a la hora de formar, de aplicar teorías y conceptos que hay entre la diferencia de las relaciones sociales y del individuo. Todo eso es el eje fundamental de nosotros como trabajadores sociales a la hora de intervenir en la sociedad, en un trabajo o en una problemática que se esté presentando. Gracias.